En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo segundo, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 408 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 6 números al estudio del tema que tiene como título Tomar el nombre del Señor en vano. Estamos estudiando en estos números el juramento. Número 2153 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Yo os digo que no juréis en modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de las afirmaciones. O es un número precioso este 2153 que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos, y fijémonos cómo este número encuadra todo en el contexto del Sermón de la Montaña. Después de Jesús haber expuesto las bienaventuranzas, el Señor habla de la nueva justicia, una nueva justicia que era superior a la antigua. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo, el que odia a su hermano ya está matando en su corazón. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Y así Jesús va explicando. Es una exposición de la nueva moral. Y el Señor dice, ¿no? Habéis oído que se dijo, no jurarás en falso, pero yo os digo, no juréis en modo alguno. Cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. Es un nuevo estilo de vida propuesto por Jesús. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos trae un texto precioso de la carta del apóstol Santiago 12:7-12. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia,
Fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo el sufrimiento y la paciencia de los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job en el sufrimiento y sabéis al final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Ante todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y el no, no, para no incurrir en juicio. Texto es precioso este, de la carta de Santiago, ¿no? En un contexto donde se habla de la humildad y de la pobreza de espíritu. Y aquí uno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué tiene que ver la paciencia con el juramento? ¿Qué tiene que ver la paciencia con el no jurar? Y entonces el apóstol Santiago en este texto lo que hace es ligar una cosa con la otra. Curiosamente, también en el Sermón de la Montaña, después de las bienaventuranzas, Jesús habla de no jurar. Y la verdad es que tiene mucho que ver la paciencia con el no jurar, porque Jesús ha predicado la pobreza de espíritu, que es tanto como decir, estamos en las manos de Dios. No pretendamos poseer el futuro, no pretendamos poseer los tiempos ni las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida. Abandonémonos a la providencia de Dios. Por tanto, tiene mucho que ver la paciencia, tiene mucho que ver el no jurar, tiene mucho que ver la providencia. Y por esto podríamos decir que la paciencia es la confianza en la providencia. Oiga, qué cosa tan profunda esta. Hoy en un mundo donde lo único que escuchamos es gente impaciente, que no son capaces de parar en un semáforo a esperar el semáforo, sino que están ahí ya queriéndose pasar el semáforo en rojo. La paciencia es la confianza en la providencia. Esa tendencia al juramento que tenemos todos, de una forma más o menos frecuente, lo que esconde es esa actitud de control, esa actitud de pretender dominarlo todo. Y entonces usar a Dios para que Él certifique mis afirmaciones aceleradas. Por eso es contrario completamente jurar al espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque esos pobres de espíritu son los que se abandonan en manos de Dios. Son los que tienen la santa paciencia en todo y para todo. Son los que confían su futuro en la providencia. Son los que han dejado su pasado a la misericordia. Y son los que viven su presente en el amor. Esto es muy interesante. Digo la verdad y me pongo en manos de Dios, aunque cueste. Y Dios será el que dirá la última palabra en cada situación.
porque yo no voy a pretender que Dios sea el que confirme mi palabra, no. Él es el que dirá la última palabra. En esto los cristianos católicos somos muy honestos. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad. Más bien, nosotros creemos que la verdad es dueña de nosotros y que Dios pondrá a cada uno en su sitio. Aunque ahora en esta sociedad muchos justos podrían pasar por pecadores, muchos pecadores podrían pasar por justos, en esta vida hay una cierta capacidad de esconder la verdad y de camuflarse, de vivir de apariencias, pero todo eso es pasajero, porque Dios pondrá a cada uno en su sitio. El refrán dice, la historia pone a cada uno en su lugar. Y si somos capaces de decir eso de la historia humana, imagínate tú qué no diremos de la eternidad de Dios y de su providencia. Fíjense, queridos amigos, una de las cosas más impresionantes de la pasión de Cristo son todos sus silencios. Ver al Señor en la cruz, injuriado, apaleado, insultado, y Él calla. Ver al Señor ante Pilato, en ese desespero de Pilato de querer entender a ese hombre, y Jesús calla. El Señor no se defiende. Él renuncia a esa autodefensa que a nosotros nos sale de la nada todo el tiempo. ¿Y por qué Jesús no se defiende? Porque Él es pobre de espíritu. Su único tesoro es Dios y Dios pondrá a cada uno en su lugar y Él confía profundamente en eso y tiene la paciencia para esperar de Dios todo. Su único tesoro es Yahvé, es el Padre. Nosotros, cuando no tenemos en Dios nuestro tesoro, tenemos que estar demostrando ante todo el mundo que somos justos, que somos legales, que somos veraces. Es muy interesante. Fíjese a su alrededor y verá. Todos pretendiendo quedar como buenos, intentando demostrar que somos buenos, que somos justos. Y por eso es importante tener presente todo el tiempo en mi vida que mi público es Dios, que no son los demás, que Dios es el testigo de mi vida. Así que cuando se nos presente la tentación de jurar, hay que tener cuidado con recurrir al juramento para quedar bien, para lavar nuestra imagen, para vernos como justos, como legales, como veraces. Cuidado con eso, con esa tentación. Todo esto se conjuga también con otros pasajes del Evangelio, por ejemplo, Mateo 13, 24, 30, ¿no? Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo bueno. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores,
recoged primero la cizaña y atadla en gravillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Es un texto que hemos escuchado tantas veces y es tan hermoso. Siempre tenemos esa pretensión de que desde el principio quede claro qué es el trigo y qué es la cizaña. Y el Señor nos dice, no, espera, ten paciencia, déjalas que crezcan juntas. Siempre se esconde por ahí ese espíritu de impaciencia. ¿Eh? En quien está continuamente recurriendo al juramento para dejarlo todo clarito. Y Dios nos pide que le pongamos a Él como el garante último. Él irá haciendo luz en la historia. Tú ten paciencia. Ya se verá lo que es trigo y ya se verá lo que es cizaña. Y a la cizaña la quemarán. Al trigo lo guardarán en el granero. No pretendas todo el tiempo estar adelantándote al juicio final. Y esto nos da una enseñanza muy hermosa. Menos mal que Dios tiene paciencia. Menos mal. Porque donde actuara como nosotros, ay Dios. Menos mal que Dios tiene paciencia. Luego nos presenta otro texto, Lucas 13, 6, 8. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. El espíritu de paciencia, el espíritu de ir abonando en las manos de Dios. Todo eso está íntimamente ligado a este espíritu nuevo que nos regala Jesús en las bienaventuranzas. Ten paciencia, confía en el Señor, espera en su providencia. Luego continúa el catecismo en este número y dice, Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. ¡Qué expresión tan bella! Hace una referencia a la presencia de Dios. Es decir, que en el juramento se implica una referencia directa a Dios. Jurar es como hacer presente a Dios en una manera solemne. Y lo que dice aquí el catecismo es que hay que tener mucha delicadeza con esto. Porque eso significa que nosotros debemos de vivir en continuo en presencia de Dios. Que Dios no debe de ser alguien que aparezca en mi vida ocasionalmente. Cuando se me murió alguien. Es curioso escuchar las personas cuando nos dicen, desde que se me murió mi mamá, mi vida cambió. Oye, ¿por qué no cambió cuando tu mamá estaba viva? No, cuando estaba viva eras un desastre. Pobre mamá, cómo sufrió contigo. Pero se murió tu mamá y cambiaste tu vida. Dios no debe ser alguien que aparezca ocasionalmente en nuestra vida cuando algo me pasa.
Dios debe ser algo presente, continuo en nuestra vida. Otra lectura que podríamos hacer es que quien está continuamente jurando por Dios, lo que está delatando es que no vive en presencia de Dios. No vive. Y utiliza el catecismo aquí una palabra muy interesante, discreción, para recurrir a Dios en la forma de hablar, ser discretos. Porque tenemos que dejar que lo que hablen sean nuestras obras, no solamente nuestra boca, no solamente nuestras palabras. Suele pasar de que quien habla mucho suele intentar suplir con palabras lo que no hace con obras. Esto lo decía San Juan Crisóstomo. No sería necesario recurrir a muchas palabras si nuestras obras dieran auténtico testimonio. Solo por este argumento, por discreción. Y esto no quiere decir que no hablemos o que no se pueda hablar. Se debe de hablar. Se debe de dar testimonio con la palabra también. Sí, claro que sí. Pero sin olvidar que la palabra sin obras no funciona. Es como tener una guitarra sin cuerdas o un piano sin teclado. Jesús mismo nos enseña cuando dijo, si no me creéis a mí, creed en las obras que hago. Más claro no se puede. El mejor sello de autenticidad de lo que decimos no es el juramento, son las obras. Deje de jurar y póngase a actuar. Fueron las obras de Jesús las que sellaron su palabra. Obras de misericordia y de perdón. El sermón de las bienaventuranzas estaba sellado por las obras de Jesús cuando curaba a los enfermos, cuando confortaba a los oprimidos, cuando expulsaba a los demonios, cuando perdonaba a los pecadores. Todas las palabras de Jesús venían selladas con sus obras. Pero Jesús era un hombre supremamente discreto, que intentaba siempre pasar desapercibido. Cuando todos querían hacerlo rey, él se escapó. Pasar desapercibido. Y se fue a orar solo, en silencio. Pasar desapercibido. Tírate, tírate, porque antes de que tu rostro reviente en el suelo, el Dios enviará a los ángeles para que te recojan y así todos te van a alabar. Imagínate qué impresionante. No tentarás al Señor tu Dios. Yo no quiero entrar a Jerusalén ¿eh? en las manos de los ángeles para que todos me alaben. No, yo no quiero eso. Qué discreción la de Jesús. Nosotros tenemos una tendencia muy nata, ya desde pequeños, a querer el ser el centro de todo. Es una tendencia que todos tenemos. Esa tendencia a estar jurando también manifiesta esa pretensión de querer reafirmarme a mí como el centro de todo. Al final, lo que quiere resaltar, queridos amigos, este número 2153 del Catecismo es que cuando alguien vive en presencia de Dios, lo que quiere es que se le dé siempre gloria a Dios y no a sí mismo. Damos un paso más. Nos propone el Catecismo el número 2154 que dice:
Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante un tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Número espectacular que nos trae un texto del Código de Derecho Canónico que vamos a comentar. Es importantísimo ver cómo en la tradición de la Iglesia aparece nuevamente esta necesidad de hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura. Cuando dice el Evangelio, y no juréis, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no, porque lo demás viene del maligno, los primeros cristianos interpretaron esto como una llamada a la discreción. ¿Eh? La discreción en la forma de hacer un juramento, reservándolo solamente para un momento solemne, no por cualquier cosa. Poner a Dios por testigo es algo muy serio, muy solemne. Y decía San Pablo en sus cartas, y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Qué expresión tan hermosa esta que usaba San Pablo. Dios me es testigo de que no miento. Muy solemne. Y entonces el catecismo nos presenta el canon 1199 del Código de Derecho Canónico que dice, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. Es un canon precioso que nos habla de la sensatez y de la justicia. Todo lo contrario a lo que ayer el catecismo nos enseñaba. No hay que jurar en falso. No puedo jurar sabiendo que estoy diciendo una mentira. Como cuando alguien habla mal de otra persona, sabiendo que esa persona es buena. ¿Cómo se te ocurre hacer un antitestimonio de una persona? Aunque te caiga muy bien, aunque con esa mentira quieras salvarle de un lío, de un problema, de una situación, no puedes hacer eso. Habla siempre con sensatez y con justicia. Cuando la persona va a hacer un juramento, lo que tiene la legitimidad, la capacidad, es esa sensatez y esa justicia. Estas son dos palabras importantes para tener en nuestra vida. Quiero vivir en la verdad. Tengo que esforzarme por ser un hombre o una mujer sensata y justa. La persona que hace un juramento tiene la legitimidad, la capacidad y que las circunstancias lo hace entender necesario y con sensatez. Por eso el catecismo nos habla de la gravedad que tiene un juramento. No es para jugar. Y da un paso más el catecismo. Nos presenta el número 2155 que complementa y dice, la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exige injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede uno rehusarlo. Debe serlo. Cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Qué profundo el catecismo, ¿no?
Y en este número matiza que hay formas diferentes, que hay casos diferentes, donde a las personas incluso se les puede obligar ilegítimamente a hacer un juramento. Y para esto la Iglesia Católica tiene toda la experiencia del mundo porque las ha sufrido todas. En el fondo, lo que nos quiere decir este número del catecismo es que no se debe recurrir al juramento para tonterías, que no se debe recurrir al juramento para bobadas, ¿no? Y luego profundiza más. Incluso el juramento se ha convertido en algunos contextos de la historia en una forma de hablar, como si fuera una especie de muletilla en nuestra forma de hablar, como una forma retórica de hablar. No debe de ser así. Y también puede haber una autoridad que esté exigiendo injustamente que tú hagas un juramento. Pues no, no estoy obligado. Cuando el juramento es exigido por las autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. No estoy, no estoy obligado a dar un juramento injusto. El ejemplo del caso de Enrique VIII que le tocó a Santo Tomás Moro, donde Santo Tomás se negó a jurar una sumisión al rey Enrique VIII en Inglaterra para aprobar el matrimonio ilegítimo de ese rey, que implícitamente suponía la separación de la Iglesia Católica totalmente, y que de hecho se dio y que supuso un cisma y el nacimiento de la Iglesia Anglicana. Santo Tomás se opuso a eso, a tal punto que a Santo Tomás eso le supuso el morir martirizado por no aceptar ese juramento injusto impuesto por el rey. Y dio su vida. Hasta allá llega este compromiso de un católico, como Santo Tomás Moro. Ese episodio de la iglesia en Inglaterra ha supuesto muchísimo sufrimiento, porque no puede ser que el pertenecer a una iglesia tenga un origen en un pecado de soberbia, que el nacimiento de una iglesia sea soberbia pura. Es fuerte. Y eso ha provocado en la historia durante 500 años muchísimo sufrimiento. Por eso este número del catecismo dice, cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Y muchas veces cuando uno lo rehúsa, eso le cuesta la vida. El ejemplo podría ser con autoridades que han dado un golpe de Estado, por ejemplo, y han accedido al poder de una manera ilegítima, y piden el juramento de fidelidad. Dice el catecismo, podría ser rehusado este juramento. Pero si es conforme a la verdad, podría aceptarlo. Y dice el catecismo, debe serlo, rechazar el juramento cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Cuando se está destrozando la persona. Por ejemplo, los juramentos que se pedían en la Revolución Francesa, que se pedía un tipo de juramento a los sacerdotes, que suponían romper con la Iglesia de Roma, romper con el Papa. Puedo decir no, aunque le va a costar la vida.
Hoy todavía pasa, ¿eh? Hoy está ocurriendo en la iglesia oficial patriótica en China. Piden el juramento oficial al gobierno chino en contra de la comunión con la Iglesia Católica de Roma, con el Papa. Es fuerte. Todavía pasa hoy. Y puedo decir no. Me va a costar la vida o te va a costar la cárcel, el alejamiento. Pero en conciencia, si sé que eso está yendo en contra de la dignidad de las personas o de la comunión de la iglesia, no puedo acceder a jurar. Este es un tema supremamente precioso, profundo, que es necesario tenerlo muy, muy en cuenta en nuestra vida, ¿no? Porque se nos puede presentar en cualquier momento. Hay veces se nos presenta de una manera muy fuerte, muy solemne, de otras veces de una manera muy ligera. Tener siempre nosotros en cuenta que no debemos estar jurando por jurar. Quedémonos con esta parte del derecho canónico que me parece que es una columna vertebral. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia.